imaginaban apropiadas por lo masculino. Pero bueno, miren hoy que la mujer en estos casos, al menos en este sector poblacional, la mujer sigue siendo ¿qué? Desvalida. O sea, la norma ya no la está tutelando, al menos desde ese punto de vista patrimonial, que debe por supuesto sujetarse a los parámetros de las obligaciones conyugales, pero las obligaciones conyugales no pueden pisotear con automatismo toda esta situación que genera el esfuerzo que requiere obtener riqueza, ¿verdad? Entonces, esos son, digamos, dos esquemas diferentes. Entonces, el pannormativismo es subjectum iuris, sujeto jurídico, una subordinación del hombre hacia el engranaje o al aparato normativo. En tanto que la historia de la persona humana, que es nueva, estamos hablando de su partida tímida en 1948, con dignidad humana y todo a bordo, y hasta ahora está comenzando la idea a sentarse, la idea está comenzando a entenderse, y por esa razón aquí hay un cambio, y es que la idea de persona humana hace que esta relación se invierta y la persona humana esté montada sobre la norma, no como en el pannormativismo, que la norma está montada sobre la persona. Es más, el positivista más radical dice el sujeto jurídico se escuda en la norma. Miren la idea simbólica, está debajo de la norma y está protegido. En cambio aquí no. Aquí el ciudadano constitucional monta la norma. Por eso ustedes encontrarán en infinidad de constituciones y de manuales de derecho constitucional la expresión antropológica, la rematerialización de las constituciones con conceptos reforzados, etcétera, etcétera. Entonces son, sin duda, dos criterios de tensión importantes dentro del ámbito del derecho en general y, por supuesto, dentro del proceso penal. Miremos, por favor, el cuarto punto. Se habla allí de una tensión, de una característica del proceso penal liberal como proceso bidimensional, en contraste con el pluridimensionalismo del debido proceso penal constitucional. Y aparecen allí tres puntos que de alguna manera ayudan a entender esa propuesta de estos tópicos. ¿Qué es un proceso penal bidimensional? Un proceso penal bidimensional es un proceso penal como siempre nos lo enseñaron y lo hemos entendido hoy incluso erróneamente. Es una tensión y una relación entre el Estado y un individuo. Aquí el Estado representado a través de su aparato de persecución penal y el individuo que se agota en la idea de procesado. Bilateral, ¿no? Entonces es un proceso que ignora otros componentes y elementos del conflicto penal. Y ese, vamos a verlo a través de esos tres criterios, cómo operan. Ahora vemos el salto al debido proceso penal constitucional. En el debido proceso penal constitucional la idea es que se meta todo el mundo, siempre y cuando tenga un interés al menos indirecto, ¿no? Colateral incluso, víctimas colaterales, ¿no es cierto? Una cosa es cierto, es la víctima directa e indirecta, el perjudicado y la víctima colateral. Entonces, la idea aquí es que el derecho procesal penal constitucional es un proceso penal integrativista y no le pone límites a los legitimados o interesados, ¿no es cierto?, para actuar dentro de esa actividad procesal penal coadelantan
el Estado, el sujeto pasivo de la persecución penal, ¿no es cierto?, la víctima, coadelantan, cogestionan. En cambio, en el del proceso penal liberal, adelanta el Estado, dice. Todavía hay manuales de derecho procesal penal que uno lo hace. Adelanta el Estado. Se supone que en el derecho penal liberal, ese Estado penal, ese estado de persecución penal está lejos del individuo. En cambio, en la visión del debido proceso penal constitucional, el proceso nos pertenece. Allí le pertenece ¿a quién? Al monopolio jurídico y de la fuerza que tiene el Estado. Entre esos, el proceso. En el penal liberal, aquí hay copresencia procesal y cogestión procesal. O sea, hay una copertenencia del proceso. Lástima que eso no lo hayamos entendido todavía, y por eso incluso uno como abogado litigante del proceso, incluso como un enemigo en sí mismo del procesado, y no es esa la idea. Y las reglas las ve uno así también, y uno ve al juez y al fiscal como enemigos, y resulta que son medios institucionales, no estoy hablando de las personas, que realizan fines, y no hemos logrado entender esa situación. Entonces, doctores, esa es como la idea. Ahora, con estos tres puntos, el 4.1, 4.2 y 4.3 al lado y lado, ustedes van a entender la idea de un proceso integrativista, que es el del derecho constitucional, y un proceso bidimensional o estrictamente bilateral, que es el del proceso liberal. Entonces, 4.1, el fenómeno de la prescripción. ¿Prescripción de qué? Aquí, pues, de la acción, del ejercicio de la acción penal. Doctores, en el ámbito del derecho penal liberal, la prescripción liberal opera mecánicamente, a la manera del todo o nada, ¿no es cierto? En contraste, o sea, yéndonos para el lado del derecho constitucional, del proceso penal constitucional, viene un gran problema. Aquí yo solo voy a plantearlo nomás, no vamos a llegar a conclusiones, y es el ablandamiento de la institución liberal de la prescripción. Ayer escuchaba por radio y quedé, mejor dicho, más aburrido de lo que usualmente escucha uno en lo que ocurre en el sistema jurídico. El procurador solicitó que se declarara delito de lesa humanidad el homicidio o el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado y un auxiliar allí, ahí dijeron el nombre pero no recuerdo. Entonces ya eso lo acabamos de vivir con Maza Márquez, ¿no? La garantía de Maza Márquez para la época de los hechos era liberal. Había una prescripción de 20 años, ante la inoperancia o pasividad del Estado en el ejercicio de la persecución penal, pues eso es un término que lo sanciona, ¿no es cierto? Y le dice, no pudiste en 20 años de Estado inoperante, entonces te prohíbo que lo sigas haciendo. Y saben lo que pasó con el general Maza Márquez. Garantía liberal, si eso es un delito de lesa humanidad, bueno, vamos a suponer que sí, está bien, ¿no es cierto? El problema viene es con la garantía. En el derecho penal liberal, la garantía de la prescripción procesal es cierta, taxativa, clara, de orden público, irrenunciable. Por todo el mundo es irrenunciable. La prescripción luego se hizo, ¿qué? Renunciable. Pero eso no le pertenece a esa tradición, sino a la de este lado. Eso fue una normita que se involucró ahí con el Código Penal del 80, ¿sí? Pero eso es tradición de debido proceso penal constitucional. Entonces, miren, doctores, van a hacer lo mismo en el caso, sin duda, por igualdad constitucional, eso entre comillas, con el homicidio de Álvaro Gómez.
¿no? Uno diría, como ciudadano y con el corazón, y en el caso mío como conservador que soy, claro, es justo que sepamos quién mató a uno de nuestros líderes más preciados, en el caso de nosotros, ¿no es cierto? Otros dirán, ya como abogados, bueno, ¿y dónde quedan aquí las garantías? Tenía en la convicción, estas personas que vayan a investigar, la convicción y hoy el principio de moda y la confianza legítima que el fenómeno de la prescripción terminaba siendo una garantía con el paso del tiempo y la inoperancia del Estado para esas personas que fueron procesadas en su momento o las que están por procesarse, porque eso es lo que va a pasar. Entonces vienen, doctores, por un lado la rigidez de la prescripción, que eso es bueno, pero por otro lado viene un peligro constitucional, y es que la apertura, el ablandamiento, la modulación de la prescripción. Sin duda, uno dice, bueno, es un delito de lesa humanidad, supongamos que sí. Entonces se va a abrir el camino para que todos los delitos contra los niños terminen siendo también así, y lo merecen incluso más los niños que los adultos en este caso. Pero miren, el sistema funciona de una manera tan absurda que se protege mucho al menor contra lesiones de carácter sexual, como si, por ejemplo, una lesión o un secuestro de un niño o de una niña no fuera también lo suficientemente grave para eso, o el tráfico de niños, niñas y adolescentes. Entonces miren que el sistema no se comporta de una manera adecuada. Entonces, ¿cuál es como la situación aquí? Que de una tradición de prescripción liberal exquisitamente garantista, pasamos a una prescripción ablandada que puede acarrear ¿qué? La declaratoria de una cantidad de punibles que están en las legislaciones internas del mundo como delitos de lesa humanidad. ¿Un secuestro no es reprochable? Claro que sí. ¿Un genocidio qué diferencia tendrá? Mire, los componentes dogmáticos son un absurdillo ahí casi formal. Un genocidio de la muerte, por ejemplo, o de una masacre de 200 personas. Pero ojo, que no tienen los componentes típicos, ¿no? Las calidades del tipo objetivo y las calidades propias del sujeto pasivo de este comportamiento. Entonces uno no entiende esas diferencias. Entonces el derecho constitucional va tendiendo a abrir demasiado la puerta y a ultra e hiper proteger a la víctima, que va componiendo estas reacciones. Entonces la prescripción comienza a desmoronarse, ¿no? Miren otro ejemplo aquí de la prescripción liberal. Las prescripciones del derecho procesal penal liberal eran cortas, 5 o 10 años. Cuando comenzó a constitucionalizarse paulatinamente aún el derecho colombiano, ustedes en los años 70, si ven las actas del proyecto de código que, digamos, degeneró en ese código del 80, van a ver la constitucionalización del proceso, las voces de constitucionalización ya existían. Y miren lo que hacen aquí, incrementan los tiempos de prescripción. Y hoy son peores, porque la flexibilidad de la prescripción concebida en el artículo 83, miren lo que ha hecho. Regla número 1, la prescripción procede teniendo presente el extremo punitivo máximo de cada conducta punible. Regla número 2, ese máximo de cada conducta punible no puede superar los 20 años, entonces se entiende que la prescripción para estos casos es de 20 años. Delitos contra ciertos delitos de desplazamiento forzado, tortura, desaparición forzada, 30. Y el delito sexual contra menores, si no ha denunciado y cumple 18 años, son 30. Son prescripciones ya no ablandadas, hiperablandadas. Si uno se pregunta constitucionalmente por ese ablandamiento, uno dice, ¿cuál es el promedio de vida de un ser humano en Colombia? 74 años. Bueno, 75 años. ¿Sí? 74, 75. Les pregunto, doctores,
En el peor de los casos, llega el Estado y a los 30 años logra, ¿no es cierto?, acusar, juzgar y sancionar. 30 años ese sujeto pasivo con el derecho penal encima. Y luego viene la mejor de las noticias, lo condenamos a 60 años. 90, ya se ha muerto. Claro, no tiene sentido. Entonces, ¿a qué me refiero aquí? Que el ablandamiento aquí sí es negativo. Y miren que el mismo derecho constitucional tiene un principio que es ahí donde yo no entiendo muchas cosas. El mismo derecho constitucional dice, la pena no puede trascender la existencia de la persona humana. Se convierte la prescripción para investigar, juzgar y sancionar en una pena ya en sí misma. Y luego viene la que se aplique si llegase a imponerse. Entonces miren que ese ablandamiento genera, en términos de la prescripción, 1, que los términos se ablandan; 2, que los términos se hiperextienden; 3, viene lo peor, que llegó la oleada del fenómeno de imprescriptibilidad. Eso es más grave todavía. ¿Vale? Entonces ahí contrastarán los doctores el fenómeno de la rigidez de la prescripción liberal en contraste con el ablandamiento de la prescripción constitucional. Viene el 4.2, el problema de la favorabilidad liberal versus la favorabilidad del debido proceso penal constitucional. Esta sí es buena, no sé, ustedes qué dirán. Como estamos hablando de proceso, vamos a poner el ejemplo que nos ocurrió apenas en el 2011, en junio de 2011. Bueno, veo, solamente para enterarme a ver y dejar lo más claro el ejemplo posible. ¿Todos somos penalistas? Sí, porque hay unas caras que he visto muy angustiadas. Bueno, listo, no todos somos. Entonces, miren, doctores, a ver, les cuento. Claro, con eso vi a muchos como desorientados. Si me hubieran dicho desde el principio, lo enfoco desde otro plano, ¿verdad? Claro. Bueno, entonces, o sea que estuvo acertado el del civil. O sea, ahí medio pasa la vaina. Bueno, a ver, en el 2011, hacia el mes de mediados de 2011, una persona en Colombia podía ser indagada, investigada, vamos a llamarlo de esa manera, decía ahí en esa norma, que todos los días y todas las horas eran hábiles para adelantar la persecución penal del Estado. Bueno, eso querría decir en su momento que la investigación, para que me entiendan, no tenía un límite en el tiempo. O sea, podía demorarse 10, 15, obviamente sin superar los términos de prescripción normales, ¿no?, que existen en penal, que les dije yo, 20, pongamos eso, y 30, no más, ¿sí?, que no superara eso. Entonces vino una discusión, por favor, mantener a un indagado, a una persona investigada en esa incertidumbre por años, eso es un atropello, ¿no es cierto? Eso no es una idea de persona humana, sino de subjectum iuris. Entonces esa indefinición en el tiempo, de esa investigación, la cuadraron en 2011. Entonces le pusieron unos términos, vamos a hablar solo de uno, para no embolatarnos. Dijeron, se podrá adelantar la investigación de la persona durante 5 años, ¿no es cierto? 5 años. Hasta ahí no hay ningún inconveniente, ¿no es cierto?
Entonces miren lo que esto acarreó. ¿Qué va a pasar entonces con los casos que se tramitaron y se encuentran en trámite antes de que se dictara la ley que le puso como límite a la investigación 5 años? Porque, ojo, la ley que manifestó que se aplicaba de manera inmediata y hacia el futuro, y que los casos anteriores seguían tramitándose por el esquema anterior. O sea que teníamos un grupo de personas a los que se le tramita la investigación indefinidamente. O sea, los antes de 2011, llamémoslos así, de mediados de 2011. Y vinieron los después de mediados de 2011 que le dijeron 5 años. Indefinición y 5 años. ¿Qué hicieron muchos colegas? Alegar favorabilidad. ¿No es cierto? Dijeron, ¡hey, un momento! ¿Cómo van a mantenernos aquí en incertidumbre, indefinidos, y a estos sí les definen en 5 años? Suponiendo que sea así, eso tiene más matices y carreta, pero no importa, ¿sí? Para el efecto del ejemplo. Pues negaron la favorabilidad en todos los casos. El argumento fue flojo, ¿no? Simplemente, y de la Fiscalía misma, de la Fiscal General en su momento, eso me impresionó a mí bastante, porque era una norma de purismo y de derecho procesal. Acuérdense que teoría general del proceso, así como el llamado, ¿no? Los plazos procesales son purismo procesal, y eso no es cierto, hoy, ¿no es cierto? Bueno, no hubo favorabilidad, ¿no es cierto? ¿Me entendieron ahí más o menos el ejemplo? ¿Qué hubiera hecho frente a la favorabilidad? El proceso penal liberal aplica la favorabilidad, punto. ¿Pero por qué la aplica? Porque el proceso penal liberal es bidimensional. Como el problema es entre procesado y Estado, yo le reconozco eso, no se preocupe. Pero aquí, y eso realmente el razonamiento es ese, aquí no podía aplicarse, ¿no es cierto?, por muchas razones. La primera, porque había una situación de pluralidad de personas sometidas entre víctimas, sociedad, bueno, toda esa carreta dentro de la actuación penal. 2, la garantía del plazo razonable, ¿no?, que aquí la investigación estaba sometida a ese principio procesal penal. Y 3, que debía ponderarse caso por caso si realmente había que terminar una indagación en menos tiempo, en más tiempo o en un tiempo intermedio, y no en un tiempo fijo, ¿no es cierto? Entonces miren que el primer ejemplo es de derecho penal liberal, en tanto que el segundo de debido proceso penal constitucional. Y miren lo que va a pasar, doctores. Supongamos que pasan 5 años en procesos que investigan desde 2011, ¿no? A junio, 12, 13, 14, 15, 16. A junio del 2016 se supone que la Fiscalía debe manejar esos tiempos como un relojito, porque en el derecho, supongamos que estamos en el derecho penal liberal, los plazos son perentorios y preclusivos, punto. En derecho constitucional y en el penal aún, los plazos son razonables, punto. Miren las diferencias, ¿ven? Ahora vuelvo al ejemplo. En junio de 2016 llegarán los abogados: fiscal, impute, precluya o archive. Bueno, acabe con eso, dígame qué hay que hacer pues después de estos 5 años. Y miren lo que la Constitución le va a permitir a los fiscales, que eso sí me parece justo, dependiendo las condiciones en que la Fiscalía desarrolló una investigación en 5 años. La Fiscalía puede decirle que archive, no puedo. La Fiscalía puede decirle que precluya, porque se me acabaron los 5 años. No, señor. Que impute ya porque usted me dice y tiene afán de salir del negocio, tampoco.
Entonces el doctor me pregunta, oiga, doctor Londoño, pero ahí está el término. La ley dice en el artículo 157 del Código de Procedimiento Penal que son 5 años y punto, ¿no es cierto? Y le digo yo, ¿y usted no sabe, doctor? ¿No le enseñaron derecho constitucional? Yo, pues claro, me enseñaron el derecho constitucional que predicaba Carl Schmitt, Hans Kelsen, León Digui, o sea, puro arcaísmo constitucional. Entonces le digo, no señor, doctor, resulta que los términos en derecho penal constitucional no son así. Uno tiene que decir que en principio sí, pero cuando las circunstancias del caso lo ameritan, el plazo puede ¿qué? Dilatarse. Sí, aumentarse. Miren que el artículo 29, inciso segundo de la Constitución Política, que dice que no se admitirán dilaciones que injustificadas. Ese es el principio del plazo razonable. Y luego la Corte Constitucional lo desarrolla como principio del plazo razonable diciendo, si usted necesita, en este caso, más de 5 años, me tiene que decir cuántos años más necesita, o meses, o días. Me tiene que decir por qué, y me tiene que decir qué ha hecho en estos 5 años, y me tiene que decir qué le falta, y me tiene que decir cuántos investigados son, por cuántos delitos, qué cantidad de prueba espera recaudar. ¿Es difícil el recaudo? ¿Es en una zona de orden público? ¿Ese recaudo es de prueba compleja? ¿Hay que ir por ella al exterior? ¿Hay que tomar testimonios en el exterior? ¿Hay problemas de elusión de los testigos? Entonces, el plazo razonable comienza ¿qué? A coger los 5 años al volverlos 6, 7, 8, 9, bueno, los que se requieran. El plazo cuando no se aplica, cuando no he hecho nada en 5 años, igual se me va a acabar el tiempo y voy a mirar a ver qué puedo hacer en estos 6 meses. Ah, no, ahí sí grave, porque ya ahí sí no sería ¿qué? Proporcional. Pero uno sabe que nuestros fiscales en eso son acuciosos y trabajan, a pesar de que tienen tanta carga laboral. Si ustedes, aquí no hay fiscales, yo les cuento, los fiscales de menor jerarquía pueden tener entre 1.800 y 2.500 investigaciones. Eso es inhumano. Y les cuento algo peor, por cada 3 fiscales hay un investigador, por investigador. Digamos que son 2.000, a él le tocan 6.000. Supongamos que trabajaran parejo, porque eso es imposible. Imposible. Viene el siguiente nivel, están entre 900 y 1.300 casos. Eso es de locos. Luego viene la especializada que pues se supone que lleva los casos más complicados, ¿no es cierto? Puede tener perfectamente 80 investigaciones, que eso es como tener 2.000 en inferior jerarquía. 80 es una locura, y uno de los fiscales, tengo audiencia de no sé qué, y el de aquí, enloquecidos, ¿no es cierto? Entonces, ¿quién va a hacer así un trabajo con excelencia? Lo hacen bien, por supuesto, pero digo yo, con excelencia, imposible. Entonces, vendrá el 2016 con eso, plazo razonable. Entonces, me dice el doctor, no, por favor, fiscal, mi cliente 5 años con la incertidumbre de qué va a pasar con el status quo jurídico de él y la resolución de su situación jurídica. Entonces, ¿qué tiene que contestar el fiscal para respaldar el plazo razonable? Doctor, aquí hay víctimas. Y en los casos de la especialista de derechos humanos, 300, 100 víctimas, 50, 200. Doctor, aquí hay intereses de nivel social, intereses de Estado y lo que redondea todo, ¿no? Intereses de justicia. Tiene razón. Entonces miren que el debido proceso penal constitucional, ¿qué va a hacer en esos casos? Va a terminar ablandando ese tiempo. Entonces aquí no opera como en el derecho penal liberal, que los términos son ¿qué? Perentorios y precluyen teniendo presente el acto procesal que se ejecute, o la etapa en este caso
procesal que se ejecute. Entonces miren que el ablandamiento sustantivizó el término, porque ¿qué hace? Mira la realidad y define si alarga o no el término. Por eso la Constitución permite las dilaciones justificadas. Y el artículo 8º de la Convención Americana de Derechos Humanos habla de tiempo razonable, ¿no? Que es plazo razonable. Bien. Entonces, fíjense que por esas razones aquí, para redondear el punto, la favorabilidad allí no operó, eso realmente es discutible todavía, más bien se debió sujetar al principio del plazo razonable, y por otro lado, y aún existiendo desde el derecho penal liberal la aplicación de la favorabilidad, pues por supuesto por el engranaje constitucional ello no fue posible. Miremos la legalidad. Bueno, otro contraste, ya ustedes como cogieron la lógica, es el mismo, digamos, análogo discurso, sino con unos cambios conceptuales que se precisan. La legalidad, ¿cómo es en el derecho penal liberal? ¿Cómo nos la enseñaron a nosotros siempre? Clara, expresa, taxativa, contextualizada, determinada, exhaustiva, no admite interpretación extensiva, no admite interpretación analógica, pues, imagínense, no admite ningún tipo de interpretación deductiva, solo admite interpretación literal. Hoy es, díganle a todo lo que acabé de decir, comience: claridad razonable, taxatividad razonable, ¿no? Interpretación extensiva razonable, y de ahí para abajo, estamos hablando de la norma procesal. Entonces, eso terminó que la legalidad rígida del positivismo jurídico procesal o del derecho procesal penal liberal terminara degenerando más bien, como evolucionando más bien al concepto de legalidad modulada. Y la de legalidad modulada, pues ya nosotros de una u otra forma la explicitamos, ¿de acuerdo? Porque desde el artículo primero hasta el último de la ley 906 es legalidad, pero legalidad ¿qué? Hablando.